Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén bien. El día de hoy vamos a darle continuidad a lo que es la anatomía, la parte de lo que es el sentido de la vista, que ya veníamos hablando la vez pasada sobre la túnica media y la túnica externa. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar sobre la tercera capa que nos quedó pendiente ese día, ¿no? Que era la parte de la túnica interna. Antes de comenzar, me gustaría decirles que, bueno, esta parte de la túnica interna es de las más importantes, si no es que la más importante de todo el ojo, porque aquí vamos a hablar de lo que es la retina, de lo que es propiamente las cámaras, de las capas de la retina, que son varias. Entonces, es importante saber esto porque gracias a estas capas es que podemos tener las distintas porciones nerviosas que van a terminar de llegar al encéfalo, pues para la recepción y el acomodo adecuado de los impulsos, ¿no? Esta parte de cuando veamos fisiología visual lo vamos a tener de mejor manera, ahorita es anatomía, pero gracias a estas vías internas es que podemos tener a la vista como tal en el aspecto nervioso. Entonces comenzamos, ¿no? Primero que nada hay que ver que esta túnica interna es la capa obviamente más interiorizada, más interna, como su nombre lo indica, de todo lo que es el globo ocular. Si hacemos un repaso rápido, esto es el globo ocular, esto es lo que veíamos de la túnica externa, parte de lo que era la córnea junto con la esclerótica, esto era la túnica media junto con todo lo que es coroides, al final de cuentas, con el perdón, con el cuerpo ciliar, con el iris y con todo lo que es la pupila y demás situaciones, ¿no? La formación de las cámaras anteriores y posteriores que vamos a ver un poquito más adelante. Como les decía, la técnica interna o nerviosa, que ahorita vamos a hablar de la rutina propiamente, retina, perdón, aquí se me fue una letra, es la retina propiamente dicha, porque hay dos partes de la retina muy importantes. Una que es la retina propiamente dicha, que es la que está justamente dentro del globo ocular, y otra región de la retina que es la iridociliar. ¿Por qué? Porque está en la porción tanto del iris como del cuerpo ciliar. O sea, cuando ya la retina termina su recorrido, por así decirlo, se va haciendo más delgada y en esa porción más delgada que se llama la porción írido porque va del iris, ciliar porque va al cuerpo ciliar, es en esta segunda porción de la retina. ¿Ok? Aquí, perdón, se me fue una letra. Entonces, como les digo, es una porción nerviosa que va a servir para la recepción y el envío de los impulsos hacia el encéfalo. Tiene un adelgazamiento progresivo, es decir, el nervio óptico poco a poco se va transformando en lo que es la retina y esta retina se va haciendo más delgada conforme llega hasta su porción terminal, que es la porción irido-ciliar, ¿ok? Iris-cilio, como ya veíamos. Y otra que es la retina propiamente dicha, que es esta que viene por acá. La superficie exterior es la que está pegada, entre comillas, a la coroides. Digo entre comillas porque no es como que tenga trabéculas o como que tenga ligamentos específicos que la unan a la coroides, sino que está tan cercana que, bueno, obviamente se dice que está muy pegada a lo que es la coroides. Es lisa y además es convexa, se dan cuenta, va hacia afuera, ¿no? Siguiendo la forma del globo ocular. Mientras que la superficie interna, que es esta que viene por acá, va a estar prácticamente amoldada al cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo es este gran cúmulo de espacio que existe entre el globo ocular. Básicamente es lo que rellena, entre comillas, el globo ocular. Entonces, esa superficie interna se amolda para terminar de cubrir a este cuerpo vítreo, que es lo que llena el globo ocular. En la superficie interna podemos darnos cuenta de dos porciones muy importantes, que aquí incluso la remarqué un poquito más, que sería la papila óptica y la mancha o mácula, ¿ok? Entonces, la papila óptica es el punto en donde penetra el nervio óptico, el nervio número 2, ¿no? En este caso, algo bien interesante de saber es que va a tener una depresión central que se llama la excavación central de la papila, justamente. De hecho, esta puede ser explorada cuando veamos a lo que es el fondo de ojo, ¿no? La explosión oftálmica con el oftalmoscopio puede observarse la papila óptica. Mientras que la mácula es otra porción de superficie dentro de la retina y esta está de forma inferoexterna a la pupila. Es mucho más gruesa y se caracteriza por presentar en su centro algo que se llama la fóvea, que es esta que vemos aquí, una fóvea centralis, ¿ok?
el borde anterior de todo lo que es la retina, propiamente dicha, que es esto que viene por acá, va a terminar en lo que es la hora serrata, que la hora serrata es esta porción del cuerpo ciliar, ¿no? Y pues en esta porción va a tener varias curvaturas de unión que lo que permiten es que tenga un amoldado exacto, ¿no? Al cuerpo vítreo y a todo el globo ocular en general. Ahora, la estructura de la retina es bastante amplia. Tiene bastantes capas y estas capas van a servir para la adecuada función de la retina. De la parte más externa, es decir, desde la que choca con la coroides hasta la más interna, es decir, la que ya está casi en el cuerpo vítreo, estas son las distintas capas. La primera es el epitelio pigmentario, ¿ok? Que es el que pues, va a dar el pigmento al final de cuentas. Luego hay una capa de conos y bastoncillos, que son la unidad básica, por así decirlo, del ojo. Luego tiene una membrana limitante externa, que va a ser como una barrera. Luego tiene unas células visuales, que también se llaman la capa granulosa externa. Luego viene la capa basal o capa plexiforme externa de Cajal, ¿ok? Luego viene unas células que se llaman células bipolares, que son estas que vienen por acá, o sea, en dos polos obviamente. Y también se llaman las células granulosas internas. Después vienen las células unipolares, se dan cuenta son más pequeñas, pero es otra capa histológica, que también se llama como las células amácrinas, ¿ok? Después vienen células sanguíneas, que en este caso es una capa del plexo cerebral, que es justamente para la irrigación y para terminar de llevar todos los nutrimentos hacia estas células. Luego vienen las células ganglionares o multipolares, que son bastante más complejas porque ya tienen muchísimas más uniones. Después viene una capa de fibras ópticas, que son las que van a terminar de retener toda esta estructura de la retina. Y finalmente una membrana limitante externa, ¿no? Así como hay una membrana limitante externa en esta porción, aquí hay otra que termina todo. Y aquí ya estaría lo que es el cuerpo vítreo. Esta es la coroides, ¿ok? Si regresamos a la imagen, básicamente esto es el cuerpo vítreo. Esto es la coroides. Y obviamente lo que está chocando, ya la parte más interna, que es esta membrana limitante externa, justamente ya es lo que choca con el cuerpo vítreo. Es decir, lo que separa al cuerpo vítreo del resto de la retina. ¿Ok? Tal y como se ve aquí. Entre los vasos y nervios, bueno, la arteria de la retina es bastante interesante porque esta arteria se podría decir que es distinta a todo el resto del ojo. Porque las ramas son como ramas muy especiales y muy específicas, ¿no? En este caso, la arteria de la retina son las arterias centrales o arterias centrales de la retina, que también se pueden explorar a lo que es la oftalmoscopía. En este caso, estas ramas de la arteria central de la retina son ramas de la arteria oftálmica. Y de hecho, cuando nosotros observamos, vamos a ver una rama nasal que va hacia lo que es la nariz y una rama temporal que va hacia la zona temporal del cráneo, ¿no? Al final de cuentas. Conforme se va dividiendo, puede penetrarse en una arteria externa, una arteria central de la retina externa que va a ser mucho más superficial, y una interna que es mucho más profunda. Estas a su vez tienen divisiones progresivas, que esas divisiones progresivas son las que van a llevar la irrigación a todas las distintas capas de la retina, no propiamente dicha. En cuanto a las venas, bueno, las venas van a terminar de drenar a lo que son las venas centrales de la retina. Así como existe la arteria central de la retina, bueno, se acompaña de una vena que es la vena central de la retina. Y poco a poco se va, como son venas, poco a poco se van haciendo más grandes para terminar de llegar a una circulación mayor. En este caso, el drenaje final, por así decirlo, de la retina llega a lo que es el seno cavernoso, pero de manera más común llega a las venas oftálmicas superiores, ¿ok? Entonces, las venas van a terminar de drenar en las oftálmicas superiores y en el seno cavernoso, mientras que las arterias proceden todas de la mayoría de la oftálmica, y la rama principal es la central de la retina. Los nervios como tal, la retina no tiene porque es propiamente un nervio, ¿no? Esta extensión del nervio óptico. Sin embargo, se han encontrado distintas terminaciones en esta porción, pero se piensa que son más de tipo vasomotora, ¿ok? Es decir, para acompañar esta parte de dilatación, contracción de los vasos sanguíneos que recubren a la retina, etcétera, pues son estos vasos y nervios, que se han encontrado a lo que es alrededor de la misma, porque como tal la retina no tiene esos, o sea, es anerviosa, por así decirlo, sin nervios, pero porque es una extensión propia del óptico. Sin embargo, sí
hay ciertos ramos, pero son vasomotores, no son tanto de la retina. Esto es lo que les decía de la exploración y de la oftalmoscopía, ¿no? Del ojo y el fondo de ojo en general. El fondo de ojo, que es la exploración propia pues del ojo que se puede observar, se hace con el oftalmoscopio. ¿Cuáles son las características básicas? El fondo rojizo, ¿okay? El fondo rojizo, que es lo que estamos observando acá. Este es un fondo de ojo normal en el que encontramos todo lo que estamos investigando en este momento. Estructuras anexas, obviamente tenemos que investigar los párpados, la conjuntiva, escleróticas, el iris, pupilas, etcétera. Tenemos que investigarlos, obviamente, para ver si no existe alguna dificultad. Pero de manera general, este fondo de ojo nos da también alguna idea de que puede existir algún problema, como alguna retinopatía, alguna afección propia de la hipertensión, algún problema por complicaciones renales, etcétera. O sea, no es nada más el ojo, sino que es un todo, y por eso es importante de descubrirlo. Ahorita solamente es como para tener la idea de que obviamente las estructuras que ya vimos, que era la mácula y la papila, pueden verse a través de este estudio, que es la oftalmoscopía, y que es parte de la exploración física general de los pacientes. En este caso podemos observar la mácula con su fóvea, y aquí podemos observar a la papila, ¿no? Que es la porción entre el nervio óptico y aquí esta mácula o esta mancha, ¿no? La mácula siempre se va a observar oscura y va a presentar lo que es la fóvea centralis, que es este punto más oscuro en el centro. Mientras que la papila cambia de un color blancuzco, rosado aproximadamente, pero muy clarito siempre en todo momento. Si se dan cuenta, siempre tiene como esta... ¿cómo decirlo? Como un aro de luz, ¿no? O sea, porque está bastante iluminado. Los vasos retinianos, que son todos estos que ven acá, tanto las venas, arterias centrales, venas centrales, etcétera, que aquí se dan cuenta ya cambian los nombres, lo que les decía, ramas temporales, ramas nasales, la temporal superior, la temporal inferior, ramas externas, ramas internas, etcétera. Pero de manera general es importante saber que la irrigación propia es de la arteria central de la retina, rama de la oftálmica, ¿no? Y estas son sus ramas nasales y sus ramas temporales. De manera general, esto es lo que podríamos observar muy rápido en un fondo de ojo, y obviamente puede verse tras un traumatismo, por ejemplo, que no exista algún que esté roto algún vaso sanguíneo, ¿no? Y que por lo tanto cause una hemorragia o cualquier situación que pueda estar provocándose en ese momento. Entonces los vasos retinianos tienen el reflejo adecuado justamente por la luz que se le está poniendo. Ahora, hablando de la porción iridociliar o zona ciliar de la retina, sabemos que es la zona que tiene un adelgazamiento máximo. ¿Por qué? Porque, como lo estaba mencionando, la retina es mucho más gruesa en su inicio, que es cuando justamente parte del nervio óptico, y se va haciendo mucho más delgada a medida que llega a la zona del cristalino, ¿ok? A la zona de ciliar al final de cuentas, ¿no? Este es un adelgazamiento máximo que llega a presentar, y particularmente se caracteriza por estar en conjunto o por estar llena de lo que son las células pigmentarias. Ahora, para que la luz pueda penetrar en el ojo debe pasar varias capas al final de cuentas. Y estas capas que pasa obviamente es la túnica externa, la túnica media y parte de la túnica interna. Sin embargo, para que se refleje esta luz, no solo en la exploración, sino en general, para que podamos ver, necesita algo que se llaman los medios transparentes y refringentes del ojo. Que básicamente es como cuando queremos pasar un láser a través de una botella de agua. Y al pasarlo por una botella de agua vemos que rebota dentro de ciertas maneras. En este caso es lo mismo, solo que el acomodo que presentan estos medios de agua, por así decirlo, o estos reflejos que presentan, van a permitir que los estímulos propios lleguen a lo que es el nervio óptico. Y al llegar al nervio óptico, ahora sí tengamos una estructura adecuada para que pueda recibir el cerebro el estímulo real, y obviamente pueda verse o pueda interpretarse lo que estamos viendo. Como les digo, estos medios transparentes y refringentes del ojo pues son varias, y básicamente la luz que entra pues debe vencerlos para poder entrar. Esto es la córnea propiamente dicha, que ya la observamos anteriormente cuando veíamos y hablábamos sobre la túnica externa. El humor acuoso, que vamos a ver que es de lo que se llena bastante las cámaras y otras porciones del ojo. Las cámaras propiamente dichas del ojo, por ejemplo aquí está la cámara anterior, aquí no se ve pero existiría una cámara posterior gracias al cristalino que ahorita vamos a observar de mejor manera. Y el humor vítreo propiamente, ¿no? Que es la porción que termina de llenar a lo que es todo el cuerpo vítreo.
y por lo mismo es que estos reflejos son adecuados y pueden llegar de forma exacta a lo que es el nervio y por lo tanto estimularlo de forma correcta. El paso de luz que tiene por toda esta porción obviamente va a permitir un reflejo adecuado. Este reflejo adecuado es el que nos permite que podamos observar todo con facilidad. El reflejo luminoso puede verse sobre la retina y por lo tanto puede hablarnos sobre algunas patologías que lleguen a existir en algún momento. Para que la luz sea de forma más adecuada y correcta en este punto se debe de acomodar según la necesidad. De hecho, este es el punto básico de las afectaciones en casos como miopía o hipermetropía, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ojo normal la luz que penetra y obviamente está bien calibrada por el cristalino, porque el cristalino es el que al final de cuentas, como es como un lente básicamente, es el que permite, como en el microscopio, ¿no? Este choque de luz es el que permite justamente terminar de calibrarlo y aquí por ejemplo llega de forma adecuada a la retina. Sin embargo, en la miopía la luz se enfoca delante de la retina y así con los demás padecimientos que pueden llegar a existir hay afectación de la llegada de lo que es la luz a la retina. Por lo tanto es que tenemos que usar lentes pues para corregir este fenómeno. Esto vamos a verlo más adelante cuando hablemos sobre patologías oftálmicas. Ahorita simple y sencillamente es hablar sobre anatomía, ¿ok? Ahora vamos a empezar con la primera de los medios refringentes. En este caso vamos a hablar del cristalino, ¿ok? El cristalino es un lente, imagínenselo como un lente, como les digo, como el de microscopio, que sirve justamente para modular este paso de luz. Y es un lente biconvexo porque se dan cuenta está a ambos lados de manera circular, ¿no? Aquí sale justamente de forma circular y aquí vuelve a salir de forma circular. Entonces es biconvexo por la forma ovalada que presenta. Se ubica detrás del iris, este es el iris, en todo momento es el iris, recordemos que existe una abertura pupilar, que es esta que justamente da el paso a la pupila. Entonces el iris está delante de lo que es el cristalino. El cristalino junto con el iris ayudan a formar tanto la cámara anterior como la cámara posterior. La cámara anterior es formada entre el iris y la córnea, mientras que la cámara posterior es formada entre el cristalino y el iris, ¿ok? Entonces básicamente aquí no se alcanza a observar, pero estaría más o menos aquí. Tengo una imagen más adelante en la que se observa de mejor manera. A lo que voy es que gracias a estas porciones tenemos cámaras adecuadas en el ojo que permiten su nutrición correcta y además que todo el humor vítreo circule de forma correcta para que no haya una hipertensión, por ejemplo, de este humor vítreo, es decir, que se quede acumulado y que por lo tanto se quede en las cámaras y que estas cámaras pues obviamente duelan porque pues hay líquido en exceso dentro de las mismas. El tamaño del cristalino depende por completo de la distancia a la que se quiera estar observando. Si ya vamos a ver más adelante qué pasa cuando por el músculo ciliar, que es el que mueve al final de cuentas el cristalino, tiene la capacidad de o hacerse más delgado o hacerse más ancho o etcétera, o lo que sea que se necesite para ver cuerpos de forma lejana, forma cercana, etcétera, ¿ok? Entonces, como les digo, el tamaño del iris cambia según la distancia. Hay medidas establecidas de forma general, sí, pero en general se habla de que el tamaño del cristalino cambia según la distancia, ¿ok? El ligamento suspensor del cristalino o zónula. Bueno, para que el cristalino esté en su posición, es decir, para que no se esté moviendo y para que por lo tanto no afecte la entrada de luz de forma directa, ni ninguna de esas situaciones por el estilo, debe de estar agarrado de algo. Y en este caso está agarrado de un ligamento suspensor del cristalino o también denominado como zónula, ¿no? De manera más sencilla, lo que es la zónula, que es un conjunto ligamentoso del cristalino. El movimiento que tiene es bastante amplio, muy amplio conforme vamos creciendo básicamente. Y cambia de blanco a amarillo según la edad, donde blanco sería el color como de los más pequeños y amarillo sería de los adultos mayores. Asimismo, con el paso de los años se va endureciendo y por eso es que a veces junto con patologías crónico-degenerativas la visión empieza a verse afectada de forma constante. La cara, para el cristalino es importante describir una cara anterior,
una cara posterior y una circunferencia, porque eso es un círculo gigante. Aquí porque es un corte a la mitad, ¿no? Pero es un círculo gigante, al final de cuentas. Bueno, como un óvalo más que nada. En este caso tenemos que la cara anterior es convexa. En esta porción se puede observar como es convexa. Recuerden que es un lente biconvexo, es decir que tanto anterior como posterior es convexo. Está ubicada a lo que es el nivel del orificio pupilar. Se dan cuenta que está la pupila, este es el iris y está dentro, o está ubicado, mejor dicho, en el orificio pupilar. Y podemos observar que ayuda a formar lo que es la cámara posterior. Aquí, entre el iris y el cristalino, hay un pequeño espacio que se llama la cámara posterior. Mientras que entre iris y córnea, como les digo, es una cámara anterior. Pero vamos a ver un poquito más adelante. La cara posterior es un poquito más convexa todavía. Es decir, la forma que adopta es un poquito más circular todavía hacia atrás. Y va a presentar dentro de su depresión, al final de cuentas, un punto central que se llama la fovea patellaris, que es un poco más gruesa de las orillas y más delgada del centro. Asimismo, el cristalino, al ser un círculo o un gran círculo, al final de cuentas, presenta dos polos, ¿no? Un polo anterior y un polo posterior, que se cruzan en este nivel. La circunferencia como tal del cristalino se define con el ecuador, que es esta línea imaginaria que dividiría al mismo. Y las fibras nerviosas que llegan hasta esta porción están dentro de la zónula, ¿ok? Ahora, la condición anatómica del cristalino. ¿Qué ocurre con el cristalino? Esta es una imagen ampliada del mismo. Esta es la zónula, lo que les decía, esta porción ligamentosa suspensora del cristalino. Y bueno, vamos a hablar rápidamente de que el cristalino se basa en tres capas de forma general, o en tres zonas de forma general, mejor dicho. Una cápsula que lo está recubriendo todo el tiempo, una capa epitelial y fibras, al final de cuentas. Aquí podemos observar un núcleo, pero bueno, al final de cuentas son fibras que siempre van a estar en este proceso, ¿ok? Las cápsulas de cristalino también se llaman la cristaloides, que es toda esta cápsula que viene por aquí, es decir, lo que termina de recubrir el cristalino. Y tiene dos porciones, una anterior y una posterior. La anterior es bastante gruesa y cubre lo que es la zona anterior básicamente, mientras que la posterior es más delgada. Y por lo tanto va a cubrir la zona que va a estar chocando con lo que es el cuerpo vítreo, ¿no? Porque ya está directamente en lo que es la zona posterior. La capa epitelial va a estar llena de células cúbicas o cilíndricas, ok, ese va a ser el tipo celular que presenta nuestra capa epitelial. Además de que se encarga de regular la que es la sustancia amorfa superior, que es una estructura bastante importante porque ayuda a la inserción de varias estructuras que ayudan a suspender el cristalino, a mover el cristalino, etcétera, y además a la nutrición misma. Por último, dentro del cristalino, por así decirlo, tenemos a lo que son las fibras del cristalino, que son todas estas de la zónula. Estas se reúnen al final de cuentas en general por lo que es la sustancia amorfa, como les decía, ayuda para lo que es la porción de sostener al cristalino en un punto. Estas fibras van a converger en general en el centro para tener una mayor estabilidad. Y su prolongación superior, es decir, van a mandar cables, por así decirlo, muy grandes, mucho más grandes de lo normal, hacia arriba, que son los ligamentos, o mejor dicho, los radios estelares superiores, ¿ok? Para que el cristalino esté acomodado dentro de la porción debe de estar suspendido, obviamente. Y para estar suspendido se ayuda de una estructura que es el aparato suspensor del cristalino, que es lo que conocemos como la zónula, ¿no? Ligamento suspensor, aparato suspensor, etc. Y la zónula tiene la característica de ser una estructura triangular. Es triangular por la forma en que sus fibras se van adoptando y se van acomodando poco a poco. Hacia la cara anterior se sabe que va a dar hacia lo que es el músculo y los procesos ciliares, ¿ok? Porque los músculos obviamente van a mover a todo lo que es la cápsula, tanto para los movimientos de adecuación correctos de lo que es el ojo, ¿no? Si queremos ver de lejos, queremos ver de cerca, etc. De forma posterior choca con lo que es el cuerpo vítreo. ¿Por qué? Porque pues bueno, ya aquí es como un gran agujero, ¿no? Entre comillas, por así decirlo. Entonces ya es un gran agujero. ¿Qué sería esta parte de acá, no? Aquí estaría lo que es la porción posterior de lo que es la zónula. Esto es el gran cuerpo vítreo y por lo tanto choca con este mismo. Hacia su base
pues va a ser el límite de la cristaloides propiamente, ¿no? Que es justamente donde la cristaloides termina, que es esta membrana del cristalino, y por lo tanto va a ser el límite de donde salen estas fibras suspensoras de lo que es la zónula. Mientras que el vértice choca con la hora serrata, que era esta porción terminal de lo que era la porción entre el cuerpo ciliar, ¿no? La condición anatómica, es importante saber que existen varias fibras elásticas que permiten el movimiento amplio de lo que es nuestro cristalino, ¿ok? Estas fibras van a ser preecuatoriales si se insertan delante del ecuador, posteriores o detrás del ecuador van a ser las postecuatoriales, mientras que si terminan en el ecuador, pues van a ser las fibras ecuatoriales al final de cuentas. La acomodación del cristalino se hace gracias a el músculo ciliar, es decir, el músculo ciliar es el que puede mover al cristalino. Y aquí es algo bien importante de recordar: la contracción y la relajación, es decir, cuándo debe de estar más apretado el ojo, cuándo se relaja. Bueno, se dice que la acción para poder observar de manera correcta es realizada por el músculo ciliar. Ese es el que va a mover de forma correcta el cristalino en un punto o en otro. Todo el tiempo se sabe que está en tensión esta zónula para que el mismo cristalino esté pues más o menos listo para cualquier ataque de luces o cualquier estímulo muy fuerte que le llegue, y obviamente poder reaccionar de forma adecuada. Cuando se trata de mirar un objeto cercano, se contrae el músculo ciliar, es decir, cuando queremos ver un objeto que está muy cerca, el músculo ciliar se va a apretar. Esto hace que la zónula se acerque de manera más amplia y por lo tanto disminuye la tensión. Esto que ocurre es como cuando es un tira y afloja, ¿no? Es decir, mientras que el músculo ciliar aprieta al cristalino, este cristalino se hace un poquito más hacia adelante y por lo tanto hace que no estén tan jaladas las fibras de la zónula, de las fibras del ligamento suspensor, y por lo tanto disminuye la tensión de estas fibras. Así el mismo cristalino se hace más convexo y aumenta de tamaño para que podamos ver de forma cercana, ¿no? En este punto. Mientras que si es de forma lejana, lo que se hace es que se aumenta esta tensión dentro de la zónula porque se relaja el músculo ciliar. ¿Por qué? Porque si se relaja el músculo ciliar quiere decir que se va a aplanar más el cristalino para compensar ese problema del músculo ciliar. Entonces, en resumidas cuentas, cuando hay una contracción del músculo ciliar, ¿ok? Y por lo tanto una relajación del cristalino porque se hace un poquito más adelante, sirve para ver los objetos cercanos. Mientras que si hay una relajación del músculo ciliar y un movimiento más amplio por contracción de el cristalino, vamos a estar observando lo que son objetos lejanos. La nutrición como tal del cristalino pues no viene por arterias ni nada de ese tipo de cosas, es avascular en ese caso, pero se nutre gracias a una sustancia que se llama el humor acuoso. Es una sustancia de tipo gelatinosa, así se describe en la bibliografía, y entra además de que se puede ir maniobrando, por así decirlo, a través de unos canales que son los espacios de Fontana, que van a terminar ya después de que nutrieron, hicieron su papel, porque esto es parte de linfa, en lo que son las venas esclerales, ¿ok? Ahora el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo es esta gran estructura que está aquí. ¿Se dan cuenta? Ya vimos a lo que es el cristalino. Es un lente biconvexo que sirve para el reflejo de la luz en este sentido. Y ahora el cuerpo vítreo es todo esto que está aquí. Toda esta porción de aquí en medio. Es el más grande. Se dan cuenta, ocupa 2/3 de todo el globo ocular. 1/3 está constituido por todas esas estructuras que ya veníamos mencionando. La tónica media, externa, media e interna. Y las siguientes porciones, que son 2/3 de todo el globo ocular, está ocupado por el mismo globo ocular. Se relaciona de forma directa con las fosas patellaris. Pues bueno, ya recordemos que estas fosas patellaris son las que permiten que detrás del cristalino, que sería esta porción de acá, lleguen las inserciones finales de los músculos, ¿no? Y además de que sirve pues como un gran referente anatómico.
El cuerpo vítreo pues va a estar lleno obviamente de humor vítreo, que es líquido, su líquido al final de cuentas. Y este humor vítreo va a estar corriendo por un conducto pequeño que es el conducto hialoideo o conducto de Stirling, aunque aquí le llaman conducto de Coquelet. Pero bueno, al final de cuentas es este conducto que está aquí en medio, que de hecho se dan cuenta está representado en todas las porciones. Es decir, cuando existe un cuerpo vítreo, se va a cerrar por todas partes como un círculo amplio y su base va a estar formada por un tubo o por un canal. Este canal o conducto es el conducto hialoideo, también denominado como conducto de Stirling, ¿ok? Tiene una delgada membrana, es decir, una membrana muy delgadita, que es la que choca directamente con la porción interna de la retina. Y esta membrana muy pequeñita se llama hialoides, ¿ok? Es una membrana muy pequeñita del cuerpo vítreo que choca directamente con lo que es la membrana interna de la retina y por lo tanto se llama hialoides. El humor vítreo que llena el cuerpo vítreo, al final de cuentas, es gelatinoso, es de consistencia similar a las claras de huevo. Y va a tener varias capas de recubrimiento que lo que ayudan al final de cuentas es que este esté de forma aislada correctamente para que no y su recorrido sea adecuado para que no necesite tampoco una acumulación excesiva y cause algún malestar y dolor. Ahora, el humor acuoso y las cámaras del ojo. Las cámaras del ojo se forman básicamente de dos maneras. Tanto por la porción del iris como la porción de la córnea. Y bueno, tres cosas, perdón. Y la porción del cristalino, ¿ok? La cara anterior del cristalino es la que choca directamente con el orificio pupilar del iris y por lo tanto a partir de ahí podemos ver una similitud para que se empiece a formar la misma. Mientras que la cara posterior es obviamente la que permite que haya un drenaje mayor, ¿ok? La cara anterior está formada por el cristalino, es que la posterior de esta primera gran cámara está formada por la cara posterior de la córnea. La córnea pues ya fue descrita en los videos de tónica externa de anatomía del ojo. El iris va a ser el punto medio, que es un divisorio, ¿ok? Gracias a este punto medio que es el iris podemos observar tanto una cámara posterior, que es la que vemos aquí mucho más chiquita, y una cámara anterior mucho más grande, ¿ok? Pero en medio de estas dos cámaras, es decir, para que no haya una comunicación ni choque innecesario, etcétera, tenemos a lo que es el orificio de esta porción, que es el punto medio o divisorio del iris, ¿no? Al final de cuentas. Y esta zona pues obviamente está llena de humor acuoso, que el humor acuoso es el líquido que termina de llenar a todas estas porciones del ojo, del globo ocular, ¿ok? La cámara anterior del ojo tiene la característica de que está entre la córnea, esta es la córnea, esta es la parte posterior de la córnea y la parte anterior del iris, ¿ok? Está entre la córnea y el iris. Esto rosadito es el iris, esto blanco es la córnea y aquí está la cámara anterior, aquí se la señalé con un cuadrito rojo, ¿no? En este punto. Se presenta básicamente en lo que es el orificio pupilar y dentro del mismo forma al ángulo esclerocorneal. ¿Qué cosa es el ángulo esclerocorneal? Bueno, el ángulo esclerocorneal es una referencia anatómica importante para poder determinar el punto específico si se estuviera dañando en algún momento la cámara anterior del ojo, ¿ok? Este ángulo esclerocorneal, como su nombre lo indica, entre esclerótica y córnea, está formado por lo que es la porción terminal del iris junto con el limbo, es decir, la porción en la que cambia entre lo que es la esclerótica y la córnea, ¿no? Es esta zona de aquí, ese sería el ángulo esclerocorneal, que es parte del iris y de el borde o la terminación limbo esclerocorneal. La cámara anterior sirve de gran manera para el drenaje final del humor acuoso, tal vez de otros canales como los canales de Schlemm, así se denominan, que son los que van a terminar de drenar a todo lo que es el ojo en esta porción. La cara posterior, que se dan cuenta ahí se las volví a remarcar con un cuadrito rojo, también está llena de humor acuoso, ¿no? Dentro de esta porción, pero es mucho más pequeña. Y al ser mucho más pequeña es más fácil dividirla por caras, ¿ok? La cara anterior
o decir con lo que choca hacia adelante la cámara posterior, es con el iris. Se dan cuenta, esta cámara es muy chiquitita, muy chiquitita, y por lo tanto, déjame ver si la puedo hacer más grande. No, ok, no se puede hacer más grande. En este caso esta cámara es muy pequeñita, y por lo tanto al ser muy pequeñita, pues el líquido que recibe es menos. Sin embargo, es un paso muy importante para terminar con el drenaje del mismo. Obviamente la cámara anterior está básicamente entroncada, por así decirlo, hacia adelante con el iris, o cerrada por el iris, y por detrás con el cristalino. Por eso les decía que el cristalino ayuda a dividir lo que es la cámara posterior y a dar una referencia más grande de la cámara anterior. Aquí obviamente está la pupila tapando esta porción, pero bueno, ayuda a la formación tanto de la cámara anterior como la cámara posterior, que están llenas de humor acuoso. Y ahora, ¿qué es el humor acuoso? Bueno, aquí les puse un pequeño dibujito de todo lo que es el recorrido del humor acuoso. El humor acuoso es un líquido transparente, ¿ok? Es un líquido transparente formado a través de los cuerpos ciliares de esta región. Ya lo veíamos anteriormente en lo que era la tónica interna. Se forma por la extravasación del plasma a través de los procesos ciliares y obviamente empieza a avanzar. Primero entra hacia lo que es la cámara posterior, que se dan cuenta que está marcada la cámara posterior, aquí también está marcada la cámara posterior, que es este que viene por acá, la cámara posterior. Pasa hacia la anterior por lo que se llama el receso de Cont o Cont, y bueno, finalmente se drena por el conducto de Petit, que es este mismo que viene por acá. Entonces tenemos un receso de Cont, un conducto de Petit, que es la que ayuda a terminar de irrigar al cristalino, a nutrir el cristalino. Luego pasa hacia lo que es la cámara anterior. Se dan cuenta de ese recorrido para que llegue a toda la cámara anterior, que queda más grande. Y de la cámara anterior a nivel del ángulo esclerocorneal, que aquí le llaman irido corneal, pero es lo mismo exactamente, o sea, del iris y córnea, pero este es esclero porque es esclerótica y córnea. Recordemos que también está formado por el iris, entonces no hay ningún problema en este sentido. A través de este ángulo esclerocorneal, que es más fácil de recordar en este momento, pues está un conducto que se llama el conducto o canal de Schlemm, que se vemos por acá, que finalmente va a terminar de drenar en las venas esclerales. Y estas venas esclerales son las que llevan el producto final de todo este humor acuoso, y por lo tanto van a permitir que se drene de forma correcta para que pueda salir del organismo, ¿ok? Y bueno, esto ha sido todo de mi parte de este video. Si se dan cuenta, fue un video mucho más corto. Espero les haya ayudado, les haya servido. Si les gustó, pueden dejar un like, compartir, etcétera. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.